En esta mañana vamos entonces a tratar el capítulo 11 de Daniel, y para ello tenemos nuestro PowerPoint de hoy, y yo quiero compartir con ustedes esta pantalla, esperando de que lo que hacemos de verdad los ayude, ¿no? A poder tener una mejor visualización de este curso, de este libro de Daniel, que es tan maravilloso, hermanos. Así que ahí está. Ese es nuestro tema de hoy. Reyes venideros, parte 2, porque la parte 1 la, la vimos la semana pasada. Entonces, hoy día vamos a ver la parte 2. Y entonces aquí vamos a ver la visión de la consumación del plan de Dios para Israel en el capítulo 11 y 12. Vamos a desarrollar este capítulo, es largo, pero yo tengo también un video al final que espero sea el epílogo de todo este curso y de esta profecía, llamada por muchos la profecía más detallada de toda la Biblia. O sea, tiene detalles y precisiones impresionantes. Lo más detallado que Dios pudo haberle dado a Daniel, lo encontramos en el capítulo 11 y 12, 11 básicamente, de Daniel. Entonces, sin más, vamos a mirar nuestro tema de hoy. El capítulo 11 trata del mensaje profético concerniente a la historia de Israel y su relación con las naciones gentiles. No se olviden, el mensaje para Israel. Ahora, en su primera parte, el capítulo 11 lo vamos a dividir en dos partes, del 2 al 35, versos 2 al 35, y del 36 al 45. En la primera parte habla de Darío el Medo desde el 539 a.C. hasta Antíoco IV Epífanes del 175 al 163 a.C. En su segunda parte, del 36 al 45. Como ustedes verán, cada parte tiene un gran espacio de tiempo. La segunda parte es de la historia de Israel en tiempos escatológicos, íntimamente relacionada con el capítulo 12. Y la primera parte estamos hablando casi de 300 años, ¿no?, de historia que se dan entre el versículo 2 y el 35. Increíble. Bien, hermanos. Entonces, vamos a empezar con la primera parte de este tema, la parte preliminar de la visión, que es del 2 al 35, y acá tenemos la historia de Israel hasta la cuádruple división del Imperio Greco Macedonio. Si nosotros vamos, ustedes me acompañan a Daniel, al capítulo 11, en los versos 2 y al 4, dice: y ahora yo te mostraré la verdad, le dice el ángel a Daniel. Y aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Aquí vamos a ver en primer lugar un breve resumen del imperio persa. Aquí le dice el ángel que 3 eran los reyes que están ahí, ¿no? Cambises II, del 530 al 522, Pseudo-Esmerdis, del 522, Darío I, 522 al 486 a.C., y Jerjes I o Asuero, ¿no?, de la época de Esther, 486 al 465 a.C. Este era muy rico y reunió un gran ejército para pelear contra Grecia, pero fue derrotado por los griegos en la batalla naval de Salamina, en el 480 antes de Cristo. Ahora, también vamos a ver, en segundo lugar, Alejandro Magno y la división de su imperio. Aquí, este versículo del 11 concuerda con la visión del capítulo 8. El único punto adicional
que se nos da ahora es que ningún descendiente de Alejandro heredaría sus conquistas, ¿no? Ahí dice clarísimo, pero dice, pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos, no a sus descendientes. Interesante, ¿no? Detalle clarísimo ahí. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la historia de Israel desde la división del imperio de Alejandro hasta Antíoco Epífanes del 5 al 20. Estamos hablando más o menos de 150, 160 años de historia. Entre el versículo 5 y el 20, más o menos hay unos 150, 160 años de historia. Ahora, se nos habla en primer lugar, los dos reinos importantes aquí son el del sur, Egipto, y el del norte, Siria. Miren, dice 5, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Todo este tramo de versículos del 5 al 20 se trata de una sucesión de reyes de ambos reinos. Por un lado los Ptolomeos y los Seleucidas. Yo quiero que esto quede claro porque en la historia universal hay que entenderla. Los Ptolomeos eh, eran los que pertenecían al reino del sur, o sea, la parte de Egipto, ¿no? El reino del sur, la parte de Egipto del sur de Palestina. Y los Seleucidas, que eran los sirios, eran la parte de los que venían del norte de Palestina. Ahora, se les llama Ptolomeos a los del norte, perdón, a los del sur de Egipto, y se les dice Seleucidas a los del norte, lo que sería Siria. Entonces, todo este tramo es una pugna constante entre el reino del norte y el reino del sur, entre los Seleucidas y los Ptolomeos. Al principio de estos reinos, por más de 100 años, Palestina estuvo bajo el control de Egipto. O sea, Egipto gobernó, controló Palestina durante más de 100 años. Más tarde fue conquistada por Siria, Palestina, en el tiempo de Antíoco el Grande, en el 202. Eso lo vamos a ver en Daniel 11:16. Y a partir de ahí quedó bajo su control, bajo el control del reino del norte de Siria, hasta fines del reino de Antíoco Epífanes, cuando se independizó y existió como una nación semi-independiente hasta que llegaron los romanos, cuando entra el Imperio Romano en el 63. O sea, más o menos desde el 160 por ahí hasta el 63, fueron una nación semi-independiente. Llegaron los romanos y los sometieron de nuevo, y ya se sabe la historia de la época de Jesús, estaban los romanos allí metidos en Palestina nuevamente. Muy bien, entonces acá está un cuadro que es muy importante, hermanos, valioso para que ustedes puedan tener una imagen de lo que estamos diciendo. Si ustedes fijan, tenemos a los Ptolomeos en la parte, como verán acá, el sur, este es Israel, Palestina, entonces toda esta parte sur son los Ptolomeos, y los Seleucidas del reino del norte, por acá, ¿no? Entonces es una pugna entre Ptolomeos y Seleucidas. Reino del norte aquí, reino del sur. Entonces esto es importante entenderlo para entender la profecía y entender lo que la Biblia dice, ubicarnos geográficamente. Recuerden, la Palestina está acá chiquitita, ¿no? Ustedes saben, hermanos, que hoy en día Israel pues tiene la extensión más o menos de Lima provincia. Eso es todo Israel. Y es una potencia, imagínate, ¿no? Y ese país tan pequeñito va a ser el escenario mundial de los tiempos finales que vamos a ver hoy día. Entonces ya tenemos la idea de geográficamente por qué decimos el reino del sur, no se olviden, los Ptolomeos acá al sur, y el reino del norte por acá, ¿no? Los Seleucidas. Bien. Las profecías de Daniel acerca de este periodo de la historia son tan, tan detalladas y exactas que los incrédulos siempre han resistido a aceptarlas como auténticas. ¿Saben qué dicen ellos? Que Daniel escribió en el 150, o sea, como que ya la historia hubiera acontecido. Pero ustedes saben que Daniel escribió por los 550, por ahí, ¿no? Entonces, esto es maravilloso, por eso es que se dice que es la profecía más detallada de toda la Biblia.
Aparte, en siguiente lugar, hay dos menciones de los judíos en esta sección. En el verso 14 menciona hombres turbulentos de tu pueblo en el tiempo de Ptolomeo IV Filopator, 221 al 203 a.C., quienes pretendían hacer cumplir la visión, posiblemente las profecías de Daniel, pero fracasaron. Y la otra mención está en el verso 16, donde se predice el pase del control de Palestina con su población judía de Egipto a Siria, lo que yo les decía al principio. El reino del sur, Egipto, tuvo control de Palestina durante casi más de 100 años, y luego ya en el verso 16 se ve, se predice, porque esto no es historia, acá se está profetizando, el pase del control de Palestina a los sirios por las conquistas de Antíoco el Grande en el 223 hasta el 187 antes de Cristo. Tercer lugar, la historia de Israel en tiempos de Antíoco IV Epífanes. Este periodo de tiempo es muy importante dentro de lo que nos dice la profecía, que está dentro del 21 al 25. Ahora, yo he saltado un poco del 5 al 20 porque después vamos a hablar de detalles con un video, porque vamos a hablar de la historia universal, cómo se dio, cómo fueron los detalles, los arreglos que hubo con la esposa de uno, la muerte del otro. No, es interesantísimo, porque es historia universal, pero cuando Daniel lo recibe es profecía. Ahora, hablando de esta sección del 21 al 25, dice así: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la orden del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aquí este pasaje habla de un personaje que es Antíoco Epífanes IV, un hombre despreciable. Se dice que era una persona de pasiones depravadas, antinaturales, cruel, sin principios morales, un genio feroz, demostraba gran coraje y muy astuto. El trono le correspondía en realidad a su sobrino, pero Antíoco lo tomó con halagos, o sea, en el original dice con intrigas, y se apoderó del trono. En segundo lugar, el príncipe del pacto, quien es destinado por Antíoco, posiblemente se refiere al sumo sacerdote Onías III o Onías II, eso está ahí en debate. Entonces, el príncipe del pacto es un sumo sacerdote que Antíoco lo destina, y que más tarde fue depuesto por Antíoco y más tarde asesinado. ¿Por qué lo destina el príncipe del pacto? Para hacer convenio, hacer un pacto con ellos y tratar de ganar la afinidad con ellos. Pero más tarde lo asesina, lo depone y lo asesina. Se debe notar que la referencia aquí, en el verso 23, al pacto, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente, no se refiere al pacto de Dios con su pueblo. Aquí se debería de traducir la frase como desde el momento que se unieron con él, o sea, que los judíos se unieron con Antíoco. Esa es la figura, ¿no? La figura que hay que entender. Ahora, Antíoco armó dos campañas militares contra Egipto. La primera en el 169 a.C., que se describe en el 11:25 al 28, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con un grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. La primera campaña militar se narra en estos versículos, en la que tomó Antíoco muchos despojos al regresar a Siria. Y al regresar a Siria, como ustedes han visto en el mapa, Antíoco era del norte.
Entonces va y hace guerra contra el norte, contra Egipto, contra los Ptolomeos. Pero siempre tenía que pasar por Jerusalén, por Palestina. Y en su retorno, en su paso por Jerusalén, mató unos 40.000 judíos, imagínense. Y robó muchos tesoros del templo. Dice el verso 28 que el corazón de Antíoco era contra el pacto santo. Es decir, intenta destruir la religión de los judíos y se opone ferozmente a lo que querían ser fieles a su Dios. La segunda campaña militar se menciona en el 29 y 30. Dice, al tiempo señalado, volverá al sur. Esta es la segunda campaña militar. Mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Qué pasó? La segunda mencionada en el 29 y 30, las naves de Quitín en Chipre le hacen detener. Parece que esta es una referencia a la intervención de Roma. Los egipcios, al ver cómo venía Antíoco con su campaña militar, piden ayuda a los romanos y los romanos en el mar Mediterráneo le hacen el pare, lo detienen y como consecuencia de que no logró lo que quería, volvió con una furia terrible contra Jerusalén y determinó destruir por completo el culto de los judíos. La fecha era más o menos el 168 a.C. Antíoco introdujo en Palestina la helenización. ¿Qué es la helenización? No es que trajo muchas helenas y entonces puso las... No. La helenización es la cultura griega. Introdujo toda la cultura griega, su idioma, religión pagana, debían ser aceptadas y practicadas por los judíos. Los judíos piadosos, ante eso, se oponen. Entonces Antíoco introduce todo el culto griego, el culto al Zeus y a todas sus deidades, pero hubieron judíos piadosos que se oponen. En quinto lugar, cuando Antíoco descubrió que la oposición que le hacían los judíos se debía a su religión, intentó exterminar el culto. ¿Y entonces qué hace? Mandó destruir todas las copias de la ley, prohibió la circuncisión de los niños, se obligó a los judíos bajo pena de muerte a comer carne de cerdo. Imagínense, un judío comer carne de cerdo, eso es inmundo. Entonces, se obligó bajo pena de muerte. El 16 de diciembre del 168 a.C. se levantó un altar al dios griego Zeus en el templo. ¿Y qué creen? Se ofreció un cerdo en sacrificio en el mismo altar del sacrificio del templo judío. Y esto es lo que se llama la abominación desoladora. Si ustedes miran ahí, el verso 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso hizo Antíoco. Este era un canalla, malvado. Tanto así que Antíoco es un prototipo del anticristo. Un prototipo. Y vamos a ver por qué lo decimos. Porque más tarde el anticristo va a hacer lo mismo. Va a ser una alianza, eso está escrito, que dice que el anticristo va a hacer una alianza con Israel y va a quedar muy contento los primeros 3 años y medio de la tribulación, que son 7, y cuando el anticristo se dé a conocer realmente el tipo de persona que es perversa, va a sacrificar por un cerdo en el altar del sacrificio y ahí se va a romper la alianza y Israel va a darse cuenta de que qué está sucediendo y le va a hacer la guerra. Entonces ahí va a venir la persecución terrible. Bueno, Dios levantó hombres valientes y decididos para resistir a Antíoco. Verso 32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeños socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán por ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El más famoso hombre de estos fue Judas llamado Macabeo, el martillo. Si ustedes han visto una Biblia deuterocanónica, tiene lo que se llaman libros deuterocanónicos o apócrifos, ahí va a salir los macabeos, ¿no? Y se narra la historia de los macabeos, de Judas Macabeo,
Y Judas dirigió una guerra de guerrillas, o sea, él fue un guerrillero, pero un guerrillero que buscó hacerle frente a Antíoco y sus deseos de exterminar el culto, la religión judía, y entonces, como guerrillero, guerra de guerrillas, obtuvo victorias asombrosas contra las tropas de Antíoco, y el 25 de diciembre de 165 a.C., purificaron el templo y reiniciaron los sacrificios a Jehová. La profanación había durado 3 años por si acaso. Entonces, miren ustedes, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que ellos defendieron el culto a Dios y lograron el 25 de diciembre del año 165 purificar el templo, y los sacrificios se reiniciaron después de 3 años de profanación por parte de Antíoco. La segunda parte, como dijimos al principio de este capítulo, de esta profecía, arranca en el 36. Y yo les sugiero, hermanos queridos, que ahí pongan una señal, porque en esta segunda parte está la parte central de la visión final. Y acá vamos a hablar de la carrera del anticristo. O sea, si usted pone una seña, porque acá hay una diferencia, ya se va a hablar de otra cosa. O sea, si bien es cierto, Daniel recibe la profecía, pero hay una proyección profética hacia adelante que se cumple en la historia medianamente inmediata, pero otra en el final de los tiempos. Eso se llama proyección profética. Y entonces se va a narrar del 36 al 45 la carrera del anticristo. Primero, vamos a analizar. Dice el 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Vamos a hablar de la identidad del rey soberbio de este pasaje. Primero, no puede ser Antíoco Epífanes. Hay una diferencia. ¿Y por qué? Miren lo que dice el verso 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, y ignorará y pasará. ¿Por qué decimos que no puede ser Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes, ¿rey de qué imperio era? ¿Del norte o del sur? Del norte. Del norte, efectivamente. O sea, hasta el 35 vemos a Antíoco, que él era Seleucida, rey del norte, pero acá dice, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levanta. O sea, estamos hablando de un personaje distinto a Antíoco Epífanes, porque Antíoco era el mismo rey del norte, y acá ya está hablando de otro personaje. Ahora, Antíoco no cumple la profecía. No se puede decir que Antíoco no respetó a Dios alguno. Si ustedes miran el verso 37, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Antíoco, ¿a quién adoraba? Al dios griego Zeus. Es más, helenizó Palestina y llevó todas las creencias griegas, incluido Zeus y todos los demás dioses, a la Palestina. Pero este personaje no respetó a Dios alguno. Ahora, evidentemente, este rey futuro se cree tan autosuficiente que desprecia toda religión y confía más bien en su fuerza militar. Miren ustedes lo que dice el verso 38. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. O sea, se refiere a la fuerza militar. Y hermanos queridos, ojo, pestaña y ceja. Dios que sus padres no conocieron. ¿Qué significa eso? Que tendrá una fuerza militar nunca antes conocida, ni vista. ¿Ok? 3. Si los versículos 36 al 45 se refieren al anticristo, el conocido cuerno pequeño, que ya en la profecía del capítulo 8, del 7, del sueño de Nabucodonosor en el 2, algo de lo que se habla en el 9,
se refieren al anticristo, del 35 al 46, hay, fíjense ustedes, entre el verso 35 y el verso 36 hay un intervalo de más de 2000 años de historia. Por eso les decía que ustedes en su Biblia tienen que poner una rayita ahí y poner acá historia y lo que viene. O sea, entre el 35 y 36 hay diferencias, porque del 35 al 45 hay 2000 años de intervalo, que todavía no se ve. Todavía no vemos esto todavía, ¿ok? La consumación de la ira sobre el rey soberbio, lo vamos a ver del 40 al 45. Entonces, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras y inundará y pasará. Si ustedes se fijan ahí, nosotros estamos ahí viendo lo, lo que sería vamos a decir, estamos ahí nosotros ante una realidad que todavía no hemos visto y que próximamente, quién sabe, la veamos. Entonces dice ahí, entrará por las tierras, inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Ahora, ¿cómo es esto? Estos versículos que estamos considerando del 40 al 45 se relacionan con el conflicto bélico que ocurrirá en la consumación de la edad presente y que están profetizados en pasajes como por ejemplo Ezequiel 39, 38 y 39, Zacarías capítulos 12 al 14, Apocalipsis 16, Apocalipsis 19 del 11 al 21. Este dato, hermanos queridos, es sumamente importante para concatenar toda esta profecía que el ángel de Dios le revela a Daniel. La creación del Estado moderno de Israel, que se suscitó el 15 de mayo de 1948, ustedes se acuerdan, ahí ante la ONU, la señora Golda Meir, mi tía, firmó el nuevo Estado de Israel. Y esta creación parece ser la clave en el desarrollo del cumplimiento de estos versículos de los tiempos del fin. ¿Por qué? Miren, porque desde el momento de la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo, a mano de Tito y Nerón, ahí estaba, hasta 1948 no existió una nación judía. ¿Cuántos años transcurrieron del 70 a 1948? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuántos años son? A ver, los matemáticos, ingenieros. 1800, ¿quién saca la cuenta? 1800, uy, nadie, han muerto, están todos ahí durmiendo. 1878 años, que no 78. había, 1878 años no hubo Estado judío. O sea, miren hermanos, esto es trascendente. Esto es sumamente trascendente. La creación del Estado moderno de Israel el 15 de mayo de 1948 nos da la clave en el desarrollo del cumplimiento de estos versículos del tiempo del fin. Porque, hermanos, han pasado 1878 años que no había nación judía. Entonces, si eso es así, entonces, ahora con una nación judía de nuevo en el Medio Oriente, es pertinente la identificación de los grandes gobiernos mundiales con un rey del norte y un rey del sur, con relación al pueblo judío viviendo en Jerusalén. Sin este Estado judío o sin ese Estado de Israel, no tendría cómo armarse este cuadro. Ahora sí, por eso es que cuando se funda el Estado de Israel,
los teólogos abrieron los ojos porque dijeron, aquí hay una voz de Dios clarísima con relación a su palabra. Ahora, el verso 40 menciona tres personajes: el rey del sur, el rey del norte y el rey soberbio o anticristo. Ahora, sugerimos que cada uno de estos reyes representan un bloque o confederación de naciones con los que la nación de Israel tendrá que contender en el tiempo del fin. Entonces, y vamos a seguir viendo, al estudiar la alineación de las naciones gentiles para el tiempo del periodo de la tribulación, encontramos que habrá, primero, un bloque de naciones occidentales, los que abarcarán básicamente lo que en el pasado formaban el Imperio Romano y que estarían bajo el liderazgo del Anticristo. Estos datos nos dan más todavía Apocalipsis, porque ¿de dónde van a ser el Anticristo? Del antiguo Imperio Romano, que viene a ser la Europa actual. De ahí va a surgir el Anticristo. Y la Biblia nos da y también luces de que el Anticristo será judío, porque eso dice también el Apocalipsis. Entonces, habrá un bloque de naciones occidentales, que básicamente fueron lo que el Imperio Romano anterior conformaban, y eso bajo la cabeza del Anticristo. Una segunda confederación del norte que estará bajo el liderazgo de Rusia y sus aliados. Estos serán Irán, algunos estados árabes, Etiopía, Alemania, algunos pueblos asiáticos, una gran escalada musulmán con el propósito de tomar Jerusalén y no dejar que las fuerzas occidentales se adueñen de la capital religiosa del mundo, que es Jerusalén. O sea que ahí va a haber otro bloque, la Confederación del Norte. Una confederación del este o asiática. En Daniel 11:44 se nos dice el rey soberbio, miren el 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. El rey soberbio se atemorizará por las noticias del oriente. La Confederación de Naciones Asiáticas constituirá una de las más formidables fuerzas que se opondrá al anticristo de los tiempos escatológicos. Y una cuarta confederación del sur que será Egipto, que es el bloque árabe musulmán en busca de la supremacía como religión. Ustedes saben que el mundo musulmán está abarcando el mundo entero y Palestina no va a ser la diferencia, a Jerusalén. Entonces aquí está el escenario político de los últimos tiempos. Este es un cuadro, hermanos, muy interesante que más o menos los teólogos han logrado armar, un posible escenario político de los últimos tiempos. Tenemos ahí, voy a marcar con el mouse, el rey del norte. La Biblia habla de Gog, Gomer Togarma, que es Rusia. Eso está identificado por la zona, Rusia, con sus aliados Alemania, Polonia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Turquía, Armenia y quizás algunos países más. Pero son los reyes del norte que van a ir contra Israel en busca de una supremacía. Luego, bueno, primero va a estar el Imperio Romano revivido, porque esto ya, ¿de dónde nace todo esto? De que el anticristo ya es un hombre conocido, famoso, ya es el gobernador del mundo, y esta confederación de naciones europeas que está relatada en Daniel 2, 40 al 7, al 23 al 25, Apocalipsis 13, 1 al 3, 16, 2 al 14 y 17, 2 al 14, estamos hablando del anticristo a la cabeza de esta confederación de 10 naciones europeas. Miren, hermanos, cuando yo enseñaba esto hace muchos años, la Comunidad Económica Europea todavía no se había formado. Y de pronto en ese año siguiente se formó la Comunidad Económica Europea y eso fue boom, ¿no? Porque se formó con 10 países. Y todo el mundo dijo, uy, estos son luces porque ya se puede hablar de una confederación de 10 cuernos, de la cual sale un cuerno pequeño. Bueno, hoy en día la Comunidad Europea ya son más de 14, 15, 20, no sé cuántos son. Beto, Pero disculpa, una sí, pregunta. sí, ¿Alemania no pertenecía al antiguo Imperio Romano como sí, provincia, pero Alemania? lo que pasa es de que Gomer Togarma incluye a Alemania. O Ok, sea, ok. lo saca Claro, estamos hablando de los países de la cortina de hierro, esa claro que ya. así es. Correcto. No, Gracias. La Alemania oriental, ¿no? Eso sería Claro. ese caso. Exactamente. Gracias por la aclaración. Bueno, entonces, hermanos, este es un escenario. Luego tenemos el rey del sur, que la Biblia habla de Persia Cus Fut.
Cus es Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, y Fut es Etiopía y el África Negra. Eso está en Ezequiel 38, 39 y Daniel 11, 40, ¿no? Entonces, y tenemos los reyes del Oriente, ¿no? China, Japón, Corea, o sea, cuando dice, pero noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán, ¿no? Ahora, la Biblia habla de un ejército de 200 millones. Hermanos, ¿quién puede tener un ejército de 200 millones? Solo la China. China. Claro, la China. Porque ¿quién puede tener? Nosotros no somos ni 30 millones de gentes, ejército. Pero China tiene 1.500, 1.800 millones de habitantes, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, esto es un escenario espeluznante contra Israel. Y el imperio romano revivido, con la cabeza del anticristo, buscando hacer lo que en su momento Antíoco cuarto Epífanes hizo, ¿no? Por eso es que Antíoco es un prototipo del anticristo. Y quizás han habido otros prototipos, como Hitler. En algún momento se pensó que Hitler podía ser un supuesto anticristo por todo lo que hizo en Israel contra los judíos. Pero no, esto es otra cosa, es una conflagración mundial que más tarde Apocalipsis lo llama como la gran batalla del Armagedón. Porque cuando Israel sea sitiada por los cuatro flancos, el Señor Jesucristo vendrá con su iglesia. Y ahí voy a estar yo, hermano, con mi caballo, con mi coraza, y bajaremos del cielo con el Señor, y el Señor dice en su muslo, dirá, fiel y verdadero. Tremendo, hermano. A mí me emociona pensar en eso, que el Señor vendrá y salvará a su pueblo. Y dice que pondrá su pie sobre el monte de los olivos y lo partirá en dos y repartirá despojos, ¿no? La gran batalla del Armagedón. Y destruirá al anticristo y sus fuerzas y sus aliados y todo. Y se establecerá el juicio de las naciones y luego el imperio, o mejor dicho, el reino milenial de Jesús. Entonces, esto es bien importante entenderlo porque, hermanos, como les vuelvo a repetir, el capítulo 11 de Daniel es la profecía más detallada de toda la Biblia. Detalles. Ahora, el destino final de Israel, la gran tribulación sobre Israel, verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. No se olviden que el gran arcángel Miguel, Miguel es una potestad espiritual del cielo, que es príncipe para Israel, su pueblo. Es el encargado para Israel. Dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro, ¿no? Este tiempo de sufrimiento sin paralelo en la historia del mundo es mencionado por Jesús también en Mateo 24, 21, no se olviden, ¿no? Las que estén encintas, corran, o sea, habla de todo esto, ¿no? Que va a ser un tiempo terrible, ¿no? Queda claro que este tiempo de angustia no se ha cumplido hasta ahora en la historia, no se ha cumplido todavía. Ahora, otra cosa impresionante y que los críticos dicen que no puede ser, ¿cómo es? Bueno, a Daniel se le habla de la resurrección de los muertos, ¿no? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Imagínate, hermano, estás hablando de Daniel, está en el 540, y ya Dios le está revelando que habrá una resurrección de los muertos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Imagínate, se enseña aquí la resurrección del cuerpo, tanto de incrédulos como de creyentes. Y acá no está hablando de una resurrección figurada, no, acá el original habla del cuerpo, resurrección del cuerpo. C, el aumento de la ciencia, verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sigue el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, estamos viviendo esos tiempos, y probablemente esto también se refiere a los intentos de muchos de interpretar estas profecías de Daniel. Y muchos están tratando de interpretar estas profecías, y la ciencia ha aumentado, y la gente corre de aquí para allá. Eso también es parte de todo lo que Dios ha revelado hace cuantísimos años, ¿no? Ahora, otro detalle más, ¿cuánto durará la gran tribulación?
Bueno, del 5 al 13, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al este lado del río, el otro al otro lado del río, y 7, y dice, ¿no? ¿Y cuándo será el fin de estas maravillas? 7, y oía al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Interesante, ¿no? En respuesta a la pregunta de Daniel, el ángel da 3 indicaciones de tiempo. Debemos entender que todos estos 3 intervalos empiezan a la mitad de la 70 semana profética. La última semana, no sé bien, son 7 años. Pero aquí se habla de la segunda mitad. Tiempos, no, tiempos y la mitad de un tiempo. Si uno mira Daniel 7:25 o Apocalipsis 12:14, esto es el periodo básico que ya conocemos. Miren. 1290 días, verso 11, ahí dice. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió, anda, Daniel, pues tú estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ojo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a las 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Miren ustedes, 1290 días es el primer intervalo mencionado, 3 años y medio, equivale, según proféticamente, cada año es de 360 días. Entonces, 1200, o sea, 3 años y medio equivale a 1260 días. En 1290 días hay 30 días adicionales, que algunos los teólogos dicen que podría indicar la duración del juicio de las naciones relatado en Mateo 25, 31 al 46. O sea, ustedes saben que una vez que el Señor Jesucristo venga, va a haber el juicio de las naciones y que probablemente demore 30 días ese juicio. Pero luego habla de 1335 días, 45 más de 1240 días, o sea, verso 12. Tal vez este tiempo adicional cubre el periodo entre el fin del juicio de las naciones y el comienzo del reino del Mesías. Entonces, tenemos primero 30 días adicionales para el juicio de las naciones y 45 más para el establecimiento del reino del Mesías. Ahí cuando me nombren primer ministro y por ahí algunos de ustedes ministro de Economía y de la Salud, bueno, ahí el Señor se encargará de distribuir a los que hemos de estar gobernando durante el milenio. Ahora, esto es muy importante. Ahora, yo quiero hacer una pausa aquí y compartir con ustedes algo que me parece sumamente interesante, importante. Quiero hacer una pausa y quiero que vean un video que resume todo lo que yo les he dicho, pero que plantea también, plantea la historia universal, cómo se ve, con detalles, ¿no? Los detalles de la historia universal. Entonces, los voy a dejar con el video para que lo puedan apreciar y yo descanse la voz. El profeta Daniel recibió la revelación de los reyes del norte y del sur, siendo Ciro el emperador persa. El ángel introduce su mensaje anunciando el surgimiento sucesivo de 4 grandes reyes. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Sin duda alguna, estos reyes son Cambis II, hijo de Ciro el Grande. Antes de partir en campaña contra Egipto, ordenó el asesinato de un posible candidato al trono, su hermano Esmerdis. El pueblo no conoció su muerte de inmediato y esto dio lugar al levantamiento del segundo rey. Gaumata ascendió al poder al fingir ser Esmerdis y ganó respaldo y simpatía al ordenar reducir los impuestos. Darío I ascendió al poder luego de asesinar a Gaumata, el usurpador, y permaneció en él hasta el año 486 a.C. Durante su reinado inició el conflicto de las guerras médicas.
El cuarto rey fue Jerjes I, hijo de Darío I, conocido en el relato de Esther como Asuero. Se enfrentó a los griegos en la Segunda Guerra Médica. A continuación se anuncia el levantamiento y la caída de Alejandro Magno. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Una vez muerto Alejandro Magno y dividido su imperio, la escritura centra su atención en la lucha librada entre dos reinos, la dinastía ptolemaica y la dinastía seleucida. Por su posición geográfica, Israel sería la nación más afectada en esta serie de conflictos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. El rey que se hizo más fuerte fue Seleuco I, Nicátor, quien con la ayuda de Ptolomeo recuperó los territorios perdidos de Babilonia, Media y Persia. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Este versículo se refiere a la alianza hecha entre Ptolomeo II, Filadelfo, el rey que auspició la creación de la Septuaginta, y Antíoco II, Teo, al casarse este último con Berenice, hija de Ptolomeo. Al morir Ptolomeo, Antíoco tomó a su anterior esposa, Laodicea, quien en un acto de venganza dirigió el asesinato de Berenice y su propio esposo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Al ascender al trono, en el año 246 a.C., Ptolomeo III, Evergete, hermano de Berenice, decide vengar la muerte de esta y ataca al rey del norte, Seleuco II, Calínico. Acabó con la vida de Laodicea y regresó consigo un gran botín, incluyendo varios dioses de los templos egipcios. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Al morir Seleuco II, Calínico, dos hijos suyos ascendieron al trono sucesivamente, Seleuco III, Serauno, y Antíoco III, el Grande. Este último salió a la batalla contra Ptolomeo IV, Filopátor, rey que asesinó a su padre, a su madre y a su hermana, con el objetivo de conquistar Palestina, pero fracasó en su primer intento. Pese a esto, el siguiente versículo anuncia el inicio de la decadencia del reino del sur. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Al morir Ptolomeo IV, Filopátor, Antíoco el Grande vuelve a emprender una campaña militar contra Egipto, esta vez aprovechando la alianza con Filipo de Macedonia. Reinaba en el sur Ptolomeo V, un niño de 5 años. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Muchos judíos, persuadidos por Antíoco el Grande, se levantaron contra Egipto, pero fueron duramente castigados por el general Escopas. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Finalmente, los sirios conquistaron Palestina. Los judíos se alegraron al ver la derrota de los egipcios, pero nunca imaginaron que bajo el poderío de la dinastía seleucida vivirían los peores horrores de su historia. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito.
Años más tarde, Antíoco el Grande dio su hija Cleopatra por mujer al joven Ptolomeo. Esto lo hizo con el propósito de introducirse sagazmente en Egipto. Su plan no tuvo éxito. Su hija Cleopatra se enamoró de su marido y rehusó conspirar en su contra. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Mas un príncipe hará cesar su ofrenda y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Antíoco el Grande fijó su atención en los reinos de la costa del Mediterráneo, conquistó muchos hasta que los romanos durante las guerras púnicas enviaron al general Cornelio Escipión, quien le puso freno a su rápida expansión. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. La escritura se refiere a Seleuco IV, Filopator, hijo y sucesor de Antíoco el Grande. Heredó el imperio subyugado por los romanos. Esto lo obligó a establecer un sistema de tributos en los territorios sobre los que todavía ejercía dominio: Siria, Palestina, Mesopotamia, Persia y Media. El cobrador de estos impuestos fue Heliodoro, hombre de su confianza, quien finalmente lo traicionó y envenenó, tal vez influenciado por Antíoco IV, Epífanes. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Antíoco Epífanes es considerado el más despiadado de todos los reyes que oprimieron al pueblo judío. Ascendió hábilmente al trono en el año 175 a.C. Helenizó a todos los reinos que estaban bajo su poder, propagando la cultura griega e imponiendo su religión y costumbres. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que toman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Abatió a todos sus enemigos, incluyendo los egipcios. Algunos sugieren que el príncipe del pacto mencionado en el versículo 21 fue el sumo sacerdote Onías, asesinado por defender el cumplimiento de la ley de Dios. Otros consideran que se trata de Ptolomeo VI, Filométor, con quien Antíoco estableció un pacto al dar a su hermana Cleopatra II por mujer. Ptolomeo VI fue traicionado por su hijo Ptolomeo VII, Evergetes, y Antíoco lo tomó prisionero. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Ptolomeo VI, prisionero, intentaba convencer a Antíoco de recuperar Egipto y que éste regresara a su trono. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Antíoco organizó una nueva invasión contra Egipto en el año 168 a.C., pero fracasó. Los ptolomeos pidieron ayuda a los romanos tan pronto descubrieron los planes de este. Fue interceptado por la fuerza naval romana, llamada aquí naves de Quitín. Tras su fracaso, saqueó Palestina, profanó el templo de los judíos y asesinó a muchos de ellos. En ese momento tiene lugar la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos,
hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. La persecución duró 7 años, desde el año 171 a.C. hasta el año 165 a.C. Los judíos conocieron la victoria gracias a la familia de los macabeos. Antíoco Epífanes murió en el año 164 a.C. Ese mismo año el templo fue purificado. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab. Y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Estos versículos no guardan armonía con la historia de Antíoco Epífanes. Creemos más bien que se refieren a un periodo escatológico caracterizado por una aguda crisis política, y describen todo el programa militar del anticristo, quien finalmente será destruido por el poder de Dios. Escuchen a Zacarías capítulo 12, versos 2 al 4. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Tremendo, ¿no? Tremendo, realmente. Esto es la Biblia, hermanos. Esta es la Biblia. Esta es nuestra palabra de Dios, que nos da detalles, por eso decía al principio, esta es una de las profecías con mayores detalles que uno puede encontrar en la Biblia. Y yo quisiera finalmente hablar de qué nos deja este libro de Daniel, el mensaje de Dios o el mensaje de Daniel para el hombre de hoy. La vida de Daniel y sus amigos nos plantea preguntas como: ¿de qué modo vive un creyente en el cautiverio, por ejemplo? ¿A qué presiones está sometido? ¿Qué criterio gobierna su comportamiento? ¿Qué influencia ejerce en su entorno? ¿Qué relación debe tener el creyente en Cristo con los incrédulos de su medio? ¿Hasta qué punto está obligado a someterse, por ejemplo, al gobierno civil? Porque Daniel nos muestra ese punto. ¿Puede un creyente mantenerse firme en su fe cuando vive en un medio hostil a sus convicciones? ¿Puede? Ahora, hermanos queridos,
Sin duda alguna, Daniel y sus amigos nos dan una clarísima respuesta a estas y muchas otras preguntas que pudiéramos hacernos, sin duda alguna. Y es cierto que existe un cierto paralelo entre la comunidad de fe de Daniel y la nuestra hoy en día. Hoy también vivimos en una especie de cautiverio. El sistema mundial donde vivimos es hostil a los principios y a la ética cristiana. Hoy se llama a lo malo, se le llama bueno, y a lo bueno se llama malo. Se nos tacha de intolerantes cuando opinamos diferente a lo que el mundo acepta. Daniel y sus amigos, con la ayuda de Dios, pudieron vencer esos obstáculos. O sea, nosotros no somos, no podríamos decir que somos ajenos o que no podríamos sobreponernos a eso. El mensaje de Dios a través de Daniel para nosotros es que la vida de Daniel y sus amigos nos plantean preguntas que necesitamos responder. En Daniel y sus amigos, el creyente de hoy tiene, primero, un ejemplo de propósito y dedicación. Capítulo 1, verso 8. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse. En segundo lugar, vida de oración y confianza. Capítulo 2, verso 18. En tercer lugar, lealtad y dependencia de Dios. Capítulo 3, el horno de fuego. Lealtad a todo precio. Valentía, capítulo 4. No doblegar, no arrugar, como diríamos en el argot criollo. En quinto lugar, constancia y desinterés. Capítulo 5. Encontramos a un Daniel que no le interesan los honores que les pudo dar Belsasar o quien sea. Capítulo 6, fidelidad y compromiso con Dios. Daniel fue fiel al Señor, su compromiso inquebrantable. Eso le costó ir al foso de los leones. En séptimo lugar, encontramos a Daniel, un hombre de patriotismo e identificación con las necesidades de su pueblo. Capítulo 9, cómo ora por su pueblo. Ahora, sería difícil para el cristiano de hoy superar el reto planteado por Daniel y sus amigos. Muchas veces yo he escuchado y yo mismo lo he pensado, que decir que vivimos tiempos que nunca antes se han vivido, y yo discrepo ahora de eso. Cuando uno ve la vida de Daniel o ve la vida de algunos hombres de Dios o la misma vida del apóstol Pablo, hermanos, ellos vivían en sociedades donde los derechos humanos no existían. No había derechos humanos, no había derechos, no. Ellos vivían en sociedades donde el rey tenía la opción de cortarle la cabeza a quien quería sin preguntar a nadie. Miren a Antíoco Epífanes lo que hacía, ¿no? Enojado porque no le resultó algo, entró a Jerusalén y mató 40.000 judíos. Y nunca hubo una ONU, nunca hubo una sociedad civil que reclamara por eso. Y hoy nosotros vivimos tiempos en los que también estamos expuestos a presiones de diferente tipo. Pero Dios nos pone un inmenso reto cuando estudiamos la vida de Daniel. Y tal como sucedió con Daniel, sucede con el hombre de fe de hoy. Con frecuencia tiene que hacer frente a la disyuntiva entre Dios y el mundo, la obediencia y la desobediencia, la justicia y la injusticia. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones entre lo que es justo y lo que es injusto? Entre la verdad y la mentira. A veces la verdad nos cuesta mucho y tenemos que tomar decisiones que nos pueden valer mucho, costar mucho. Entre el amor y el odio,
entre la dependencia de Dios y el desafío de su voluntad. Depender de Dios no es fácil, hermano querido. Hacer la voluntad de Dios tiene un alto precio, pero como yo lo he dicho y a mis alumnos por mucho tiempo, recuerda que Dios siempre se hará responsable de las consecuencias de tu obediencia y de la mía. Él nunca va a faltar, Él se hará responsable de las consecuencias de tu obediencia. Y frente a todas estas alternativas en las que nos encontramos, Daniel siempre optó por hacer lo que resultaría para la gloria de Dios. Y a mí me deja este estudio del libro de Daniel un tremendo desafío para la vida, porque Daniel era como nosotros, no era diferente, ¿no? La rebeldía de los hombres contra Dios se encarna finalmente en el personaje llamado el cuerno pequeño, y eso lo estamos viendo, o anticristo. Las actividades de dicho personaje escatológico van a finalizar cuando Cristo aparezca por segunda vez en la tierra. Y el libro de Daniel subraya algo fundamental, querido hermano, que el mal nunca triunfará. A veces hemos dicho, no, Señor, ¿cuándo harás justicia? Querido hermano, un día Dios hará justicia. Y el mal no va a triunfar. Y consideremos que la esperanza del hombre de fe, de la mujer de fe, se basa sobre el escrito está, la palabra de Dios, del Dios soberano, de tal modo que su realización es cierta. ¿Sabes qué me deja a mí el estudio de Daniel? Que Dios no va a faltar a ninguna de sus promesas y de lo que Él ha escrito. Yo cuando he estudiado Daniel nuevamente para dar este curso, me maravillaba pensando cómo Daniel recibe una profecía tan trascendente, pero porque Daniel tenía una vida trascendente. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero también tener una vida trascendente, porque quiero que tú me des a conocer tu palabra, tus planes, tu voluntad. Que Dios nos ayude. El desafío está planteado. No lo planteo yo, lo plantea la palabra y que el Señor nos permita vivir vidas trascendentes hoy, pleno 2020, con todo lo que demanda eso demanda, va a demandar mucho, por cierto. No sé qué te demande a ti, no sé qué renuncias te demande, qué cambios en tu agenda, qué cambios en tu estilo de vivir, no lo sé. Pero a cada uno nos tomará algo específico que Dios a lo largo de estas semanas nos ha ido hablando, diciendo, desafiando. Y con este último tema queda clarísimo que Dios es el Dios de las edades, que nada sucede por casualidad, que mi vida, tu vida no es un azar, uy, qué mala suerte. No, no existe eso. Y quiera Dios que nuestro más grande anhelo sea estar en el centro de la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y no vamos a tener cuartos de oración hoy, pero sí quisiera que tengamos un pequeño tiempo de oración personal. Hoy es nuestra última clase y quizás a lo largo de estas semanas Dios nos ha venido hablando de muchas formas. Vivimos tiempos singulares, sin duda, únicos en nuestra historia, pero que Dios sabía y nos puso en este tiempo con un propósito. No te hizo vivir hace 100 años atrás o 200, no, hoy, por alguna razón. Y esa razón tiene un propósito.
y pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? Hoy. ¿A qué me has llamado hoy? Aún con mis años. Mientras Dios nos dé vida, hay planes todavía. El día que nosotros partamos de esta tierra es porque cumplimos el propósito. Antes todavía no. Vamos a orar, vamos a orar. Y en silencio, deja que el Espíritu Santo te hable y te bendiga, te bendiga. Señor, en esta tarde ya estamos tan agradecidos a ti por tu palabra. Qué maravillosa es tu palabra, tan clara, tan específica. Porque tú eres así, Señor, tú eres claro, tú eres luz, Señor. En ti no hay tinieblas. Y Señor, tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de claridad. Tú le diste a conocer a Daniel cosas que ojo no vio ni oído había escuchado jamás. Y se las diste para que nosotros las tengamos y las atesoremos en nuestra vida. Porque vendrá un día cuando todo esto se cumplirá. Tal vez estemos aquí o tal vez ya estemos en tu presencia. Pero ese no es el detalle. Aquí lo que interesa es qué vamos haciendo mientras esto se da. Tú nos has puesto en un lugar histórico, nos has puesto en un tiempo histórico para cumplir una misión, un rol hoy. Y Señor, que podamos vivir la fe a la altura del llamado que tú nos has hecho. Que podamos ser embajadores del reino de los cielos hoy. Y que vivamos añorando estar contigo, ver tu venida, pero que vivamos la fe a la altura del llamado que tú nos has hecho. Quizás tengamos que decidir entre las alternativas planteadas. La justicia, la injusticia, el engaño, la verdad, el odio, el amor, las convicciones. Tal vez tengamos que sufrir por eso. Pero Señor, tú nos llamaste a eso y no hay atajo. Porque tú no tuviste un atajo para que Cristo subiera a la cruz. Señor, ayúdanos a valorar y a sopesar la fe. La fe es concreta, es práctica, no es misticismo. Involucra disciplina, involucra compromiso, involucra entrega, sacrificio. Y luego vienen todas las demás cosas, bendiciones y provisiones, pero la fe es más que eso, Señor. Señor, gracias porque lo más valioso de nuestra fe es tu presencia, Señor. Tu presencia y estar escritos en tu libro. Ahí está la fe, Señor. Padre, ayúdanos a vivir esta vida preciosa, maravillosa, y a disfrutar de lo más grande que el ser humano puede disfrutar, tu presencia, tu compañía, tu bendición, tu unción, que lo llena todo, Señor. Todo lo demás queda opacado al lado de tu presencia. Señor, bendice a mis hermanos preciosos. Gracias por sus vidas, su paciencia cada domingo. Estar aquí frente a una máquina fría, pero con el deseo de conocer tu palabra, de aprender.
Gracias, Señor. Tu gracia sea sobre ellos. Tu bendición, Padre, por favor. Sus hogares, sus familias, sus hijos. Padre, derrama tu gracia, tu bendición. Gracias por todo, Señor. Gracias por estas semanas juntos. Gracias. Gracias por tu fidelidad con nosotros. Y Señor, toda la gloria es para ti. Toda la alabanza para ti. Recíbela, Señor, en esta mañana, en esta tarde ya. Y te lo pedimos y te lo entregamos todo. En el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Y hemos querido con mucho cariño hacer la clase lo más didáctica posible. No es tan fácil. Si tuviéramos una clase física es más fácil, pero hemos aprendido algo en 12 semanas. Que Dios nos bendiga.